Los romanos entraban al campo de batalla en silencio como parte de una estrategia psicológica y disciplinaria. Este comportamiento formaba parte de su entrenamiento militar riguroso y su enfoque altamente organizado en la guerra. Algunas de las razones principales para este silencio en los momentos previos al combate incluyen: el ejército romano era conocido por su extraordinaria disciplina y cohesión. Los legionarios estaban entrenados para obedecer órdenes de manera estricta y mantenerse alineados en formación sin permitir que el caos de la batalla los afectara. El silencio reflejaba su capacidad de controlarse a sí mismos y su confianza en el mando y en las tácticas preestablecidas. El silencio podía causar un gran impacto psicológico en las fuerzas enemigas. Un ejército que avanza en completo silencio, bien alineado y sin mostrar emoción, parecía aterrador y completamente bajo control. A menudo, las fuerzas rivales podían sentir una sensación de nerviosismo o miedo al ver un ejército tan ordenado y aparentemente imperturbable acercándose. En contraposición, muchos ejércitos enemigos gritaban y hacían ruido para mostrar valentía, pero ver a los romanos avanzar sin ese ruido podría hacerles dudar de su propio poder. Entrar en batalla en silencio permitía a los legionarios concentrarse en las instrucciones de sus oficiales y en las órdenes de maniobra. En lugar de distraerse por el caos del campo de batalla, los soldados romanos permanecían enfocados y atentos a las señales y órdenes. Esta coordinación efectiva les permitía cambiar de formación o adaptarse a las circunstancias de la batalla rápidamente, algo crucial en la táctica militar romana. En algunas ocasiones, el silencio previo a la batalla tenía también connotaciones rituales o religiosas. Los romanos creían en la importancia de la devotio, una ofrenda a los dioses antes de entrar en combate, y mantener el silencio podía ser una forma de respetar estos momentos solemnes y enfocar sus energías antes del enfrentamiento. El silencio inicial podía romperse de manera calculada justo en el momento en que las legiones chocaban con el enemigo, con gritos de guerra, tambores o el sonido de las trompetas militares romanas, cornua y tubae. Esta repentina explosión de ruido, en contraste con el silencio anterior, podía resultar aún más impactante y desmoralizante para los enemigos. En resumen, el silencio romano antes de la batalla no solo demostraba su disciplina, sino que también era una herramienta táctica diseñada para mantener la concentración y desestabilizar a los adversarios emocional y psicológicamente. La testudo, en latín tortuga, era una formación militar utilizada por el ejército romano, especialmente por los legionarios durante asedios o combates en los que enfrentaban proyectiles enemigos, como flechas, lanzas o piedras. La testudo fue utilizada principalmente en batallas donde los romanos enfrentaban fuego de proyectiles o en el asedio de ciudades fortificadas. Un buen ejemplo fue durante los conflictos con los galos, partos y otros pueblos que usaban arqueros o proyectiles de largo alcance. Esta táctica era parte de la maestría militar romana en cuanto a la disciplina y organización en el campo de batalla, convirtiéndolos en una fuerza casi invulnerable mientras mantenían la formación. Los soldados de la primera fila colocaban sus escudos frente a ellos, creando una barrera sólida. Mientras tanto, los soldados de las filas posteriores levantaban sus escudos por encima de sus cabezas, formando un techo protector. De esta manera, la formación era protegida tanto desde el frente como desde arriba, asemejándose a una especie de caparazón de tortuga, de ahí el nombre testudo. La formación estaba diseñada para ser prácticamente impenetrable a proyectiles como flechas o piedras lanzadas desde lo alto de las murallas o desde largas distancias. Los escudos superpuestos ofrecían una cobertura total, protegiendo a los soldados mientras avanzaban. Era muy efectiva durante los asedios, cuando los romanos intentaban acercarse a una ciudad fortificada bajo el fuego enemigo.
La testudo requería gran disciplina y coordinación, ya que los soldados debían moverse como una unidad compacta. Si uno de los escudos caía o alguien rompía la formación, dejaba una brecha vulnerable al ataque. Aunque era una formación defensiva eficaz, dificultaba el avance rápido y requería un terreno relativamente llano para mantener la cohesión. A veces, se formaban versiones más grandes o más pequeñas de la testudo, dependiendo de la cantidad de soldados. También se podían adaptar para avanzar hacia las murallas o acercarse a máquinas de asedio, como arietes o torres de asedio. La testudo es una de las tácticas más emblemáticas del ejército romano, destacando por su ingeniosa defensa contra proyectiles y por la cohesión y disciplina que requería de los soldados. El sol caía sobre el foro romano, iluminando un punto que para muchos era el centro del mundo conocido, el Miliarium Aureum, el Milario de Oro. A simple vista, solo parecía una simple columna de bronce situada bajo las sombras de los templos, pero los más sabios sabían que desde ese punto irradiaba el verdadero poder del Imperio Romano. No era solo un monumento, sino la piedra angular de una red vasta y compleja que conectaba ciudades, ejércitos y culturas. Allí, grabadas en su base, las distancias hacia cada rincón del imperio eran como promesas de dominio. Todos los caminos conducían a Roma. Sin embargo, la red de caminos no era solo una hazaña de ingeniería, era el pulso del imperio, una trama de rutas tan precisas y duraderas que, 2000 años después, algunas de ellas siguen guiando los pasos de viajeros modernos. Pero su construcción fue una obra colosal, nacida tanto de la ambición como de la necesidad. Imagínate un inmenso laberinto de más de 80.000 kilómetros, cruzando Europa, el norte de África y Asia Menor. La red de caminos no solo permitía el despliegue rápido de legiones, sino que abría rutas para comerciantes, viajeros y mensajeros. No era raro que un mensaje oficial recorriera 80 kilómetros en un solo día gracias al eficiente sistema de postas. A lo largo de estas rutas cada mansio, una estación de descanso, esperaba con agua, caballos frescos y soldados listos para custodiar el paso. Estas rutas eran el latido constante del imperio, asegurando que Roma siempre tuviera un ojo sobre cada provincia. Pero construir algo tan vasto exigía más que voluntad. Cada tramo requería mano de obra incansable y técnicas innovadoras. Los ingenieros romanos desarrollaron un sistema de capas que garantizaba que las carreteras resistieran el paso del tiempo. No era una simple carretera, era una obra de arte diseñada para durar siglos. Y así fue, muchas de estas rutas siguen en uso, aún soportando el peso de vehículos modernos, como si el pasado se resistiera a ser olvidado. Los caminos no solo atravesaban planicies y valles, también vencían montañas y ríos. Cuando los ingenieros romanos encontraban obstáculos naturales, no retrocedían. Túneles horadaban montañas y puentes de piedra se alzaban sobre ríos caudalosos. Un ejemplo magnífico es el puente de Alcántara, en la actual España, una estructura que ha resistido guerras y desastres naturales desde el siglo II después de Cristo, como si fuera inmune al paso del tiempo. Pero estas rutas no eran solo arterias de piedra, también eran puntos estratégicos controlados por guarniciones y peajes. Cada piedra miliare colocada a lo largo del camino marcaba la distancia a Roma o a otras ciudades importantes, recordando a cada viajero que la autoridad del imperio los vigilaba. Los romanos sabían que controlar los caminos era controlar el imperio. Entre todas las rutas, ninguna era tan legendaria como la Vía Apia. Construida en el 312 AC, esta carretera conectaba Roma con Capua y, más tarde, se extendía hasta Brindisi, en el sur. No era solo un camino militar, era una puerta hacia Oriente, un eje de comercio y expansión. Los romanos la llamaban la Regina Viarum, la reina de las carreteras, y su trazado sigue vigente en muchas autopistas modernas. Aún hoy, los viajeros pueden caminar sobre tramos originales, sintiendo bajo sus pies las mismas piedras que pisaron soldados y mercaderes hace más de 2 milenios. Pero las rutas romanas no solo movían legiones y mercancías, también llevaban ideas. El flujo constante de viajeros y mensajeros facilitó la difusión de religiones, filosofías y conocimientos. Fue a través de estos caminos que el cristianismo, una fe nacida en los márgenes del imperio, se extendió rápidamente hacia Roma y más allá, infiltrándose en la estructura del poder hasta transformarlo desde dentro. Cada paso que un mensajero daba por estas rutas era también un golpe silencioso al antiguo orden.
A lo largo del tiempo, los caminos romanos demostraron ser más que rutas físicas. Conectaban algo más profundo, la esencia del imperio. Cuando el poder militar se desmoronó y las ciudades cayeron en ruinas, las carreteras siguieron allí, marcando los trazos invisibles de un pasado glorioso. En ciudades como Roma, París o Madrid, muchas autopistas y carreteras modernas siguen el trazado original de estas vías antiguas, como si los ingenieros de hace 2000 años hubieran anticipado las necesidades de generaciones futuras. Hoy, cada vez que un coche atraviesa una autopista europea que alguna vez fue una vía romana, el espíritu del imperio sigue vivo, aunque de forma inadvertida. Las piedras que marcan el camino nos susurran historias de legiones en marcha, de comerciantes cargados de especias, de mensajeros con noticias urgentes y de una Roma que, de alguna manera, nunca dejó de existir. La red de caminos romanos fue una proeza de ingeniería, pero también una muestra de la ambición humana, la voluntad de conectar, conquistar y perdurar. Mientras sigan en pie bajo los neumáticos de los coches modernos o los pies de algún caminante curioso, estas carreteras seguirán recordándonos que el imperio, aunque caído, dejó una huella tan profunda que nunca pudo ser borrada del todo. Porque, como reza el viejo dicho, todos los caminos siguen conduciendo a Roma. Los gladiadores y los emperadores romanos llevaban dietas muy diferentes, ajustadas a sus roles y estilos de vida, y aunque ambos recibían comida en abundancia, los emperadores comían con lujo y variedad, mientras que los gladiadores tenían una dieta más simple pero cuidadosamente diseñada para su trabajo. La alimentación de los gladiadores estaba diseñada para maximizar su resistencia y fuerza. Estudios arqueológicos en restos óseos de gladiadores, particularmente en Éfeso, actual Turquía, sugieren que la dieta gladiadora era alta en carbohidratos y baja en proteínas animales, parecida a la de un deportista de hoy. Se basaba en cereales como cebada y trigo para obtener energía de liberación lenta, legumbres como lentejas y garbanzos, una fuente de proteínas vegetales, frutas y vegetales, principalmente hortalizas de temporada. También se sabe que consumían una bebida a base de ceniza vegetal para mejorar la salud ósea y acelerar la recuperación tras los combates debido a su contenido en calcio. Los emperadores tenían acceso a una variedad mucho mayor de alimentos, con banquetes opulentos y platos exóticos propios de la élite romana. Su dieta incluía carne de lujo como jabalí, faisán, codorniz y a veces incluso animales exóticos. Mariscos y pescados con platos importados de diferentes regiones. Frutas y verduras raras, muchas importadas, como los higos y las uvas. Vino y salsas, como el famoso garum, una salsa de pescado fermentado. Además, las cenas imperiales eran ocasiones de ostentación, con banquetes prolongados que incluían espectáculos y entretenimiento. Comer era un símbolo de estatus y, por lo tanto, se servían en platos de oro o plata y decoraciones de lujo. Nutricionalmente, aunque la dieta de los emperadores era más variada, también podía ser excesiva y llevar a problemas de salud, como obesidad y gota. En cambio, la dieta de los gladiadores, aunque monótona, era balanceada para mantener un cuerpo fuerte y resistente. Los emperadores tenían acceso a los manjares más finos y podían disfrutar de comidas placenteras y sofisticadas, algo que los gladiadores no tenían. En conclusión, los emperadores comían de manera más lujosa y variada, pero los gladiadores comían de manera más nutritiva y funcional para su físico. Ambos tenían dietas que reflejaban su lugar en la sociedad romana y sus necesidades. El enigma de SPQR, el legado del poder romano. En lo alto de los estandartes que ondearon sobre los vastos territorios conquistados por Roma, 4 letras resplandecían como un enigma cargado de significado. SPQR. Estas siglas, que han viajado a través de los siglos, no son meras letras talladas en piedra, sino un eco de un imperio cuya sombra todavía influye en el mundo moderno. ¿Pero qué representan realmente? ¿Y por qué estas iniciales han capturado tanto la imaginación como el respeto a lo largo del tiempo? En latín, SPQR significa Senatus Populusque Romanus, que se traduce como el Senado y el pueblo de Roma. No era solo una declaración, sino una afirmación de la unión de dos fuerzas clave
que dieron forma al imperio más influyente de la antigüedad. El Senado, la encarnación de la experiencia, la tradición y el poder aristocrático que representaba las voces de las familias más poderosas de Roma. El pueblo, la masa ciudadana que, al menos en teoría, compartía en la toma de decisiones a través de asambleas y elegía a los magistrados que guiaban la república. Esta alianza, aunque a menudo más ideal que real, servía como el cimiento del sistema político romano. SPQR simbolizaba la legitimidad de las decisiones del gobierno y la fuerza colectiva que había llevado a Roma de una ciudad pequeña a gobernar un imperio colosal. Un signo omnipresente, SPQR no era un simple lema, era el sello del Estado romano. Aparecía en todas partes: las monedas, las inscripciones y los estandartes que ondeaban en las legiones. En las monedas que financiaban las conquistas, en los estandartes que marchaban con las legiones hacia territorios lejanos, en las inscripciones de puentes, acueductos y templos, obras que hablaban del ingenio y la grandeza de Roma. A lo largo de los siglos, Roma cayó, su imperio se fragmentó y nuevas civilizaciones se alzaron sobre sus ruinas. Sin embargo, el enigma de SPQR persistió. ¿Por qué? Porque encapsulaba más que un sistema político. Representaba una idea, la noción de que la colaboración entre gobernantes y gobernados podía construir algo eterno. Hoy, SPQR sigue siendo visible en Roma, grabado en las tapas de alcantarillas, banderas oficiales y escudos de armas. Pero más que un adorno, es un puente al pasado. Cada letra evoca la intriga y el magnetismo de una civilización que transformó el curso de la historia y que, de algún modo, aún camina entre nosotros. ¿Acaso no es fascinante pensar que, siglos después de que las legiones desaparecieran y los foros quedaran en ruinas, estas 4 letras siguen siendo un faro que ilumina el legado de un pueblo que alguna vez gobernó el mundo? Conexiones entre el Imperio Romano y la antigua China. Sí, Roma llegó a contactar con China, aunque los intercambios directos fueron limitados y se dieron a través de una serie de intermediarios. La conexión entre el Imperio Romano y la antigua China se facilitó principalmente a través de la famosa Ruta de la Seda, una red de rutas comerciales que conectaban el mundo occidental y oriental. La Ruta de la Seda, esta red de rutas comerciales, no solo facilitó el comercio de seda, que era muy demandada en Roma, sino que también permitió el intercambio de ideas, culturas y tecnología entre Oriente y Occidente. Aunque Roma y China no estaban en contacto directo, los comerciantes y caravanas que transitaban la Ruta de la Seda eran los encargados de llevar productos, noticias e incluso relatos sobre las culturas de ambos imperios. En el siglo I d.C. hay registros de que un embajador romano, conocido como el enviado de Marco Polo, llegó a la corte de la dinastía Han en el año 166 d.C. Este contacto es documentado por el historiador chino Ban Gu en el Libro de los Han, donde se menciona la llegada de un emisario romano al emperador de China. A través de estos contactos, se intercambiaron productos como la seda, especias, metales preciosos y otros bienes. Los romanos estaban fascinados por la seda china, que era un símbolo de estatus y lujo en Roma. A su vez, China mostró interés por los productos romanos, aunque las fuentes históricas son escasas en cuanto a lo que China podía recibir de Roma. A pesar de la falta de contacto directo, hay referencias sobre los romanos en textos chinos, que los describen como un pueblo poderoso que vivía en el extremo occidental. Los chinos los llamaban Daqing, un término que se utilizó para referirse a la región de Roma y sus territorios. Este intercambio, aunque limitado, tuvo un impacto significativo en la historia. La Ruta de la Seda facilitó no solo el comercio, sino también la difusión de ideas, tecnologías y culturas que moldearon las civilizaciones de ambos imperios. Aunque no hubo un contacto directo regular entre los dos imperios, se tienen registros de intentos de comercio y contacto diplomático. Uno de los más conocidos es el viaje de Shang Qian, un explorador chino, quien en el siglo II a.C.
fue enviado a explorar regiones occidentales y sentar las bases para futuras relaciones comerciales. El contacto entre Roma y China, aunque indirecto y mediado por otras culturas y pueblos, demuestra la interconexión de las antiguas civilizaciones a través de redes comerciales. Estas interacciones sentaron las bases para un mayor entendimiento y una rica fusión cultural que, aunque limitada en comparación con los intercambios en épocas posteriores, fue fundamental en el desarrollo de las relaciones entre el este y el oeste. La construcción de los acueductos romanos, una hazaña de ingeniería. La construcción de los acueductos en la antigüedad, particularmente por los romanos, fue una hazaña de ingeniería sorprendente que requería tanto precisión técnica como gran esfuerzo humano. Aquí te cuento el proceso paso a paso, de forma más detallada y narrativa. Todo comenzaba con una planificación cuidadosa. Los ingenieros romanos, llamados architecti, estudiaban el terreno para decidir la mejor ruta posible para llevar el agua desde su origen hasta el destino deseado, que solía ser una ciudad, baños públicos o áreas de cultivo. Estos ingenieros evaluaban fuentes de agua que estuvieran en montañas o colinas, ya que la gravedad sería su gran aliada para mover el agua a lo largo de kilómetros de recorrido. Se necesitaba conocer bien el relieve y las características del terreno. Con herramientas como el chorobates, una especie de nivel largo y preciso, y el groma, que les permitía marcar ángulos rectos, los ingenieros medían el desnivel y trazaban un camino que permitiera que el agua fluyera de manera continua y suave, sin estancarse ni ir demasiado rápido. La inclinación debía ser mínima, solo unos pocos grados, para mantener un flujo constante. Para lograr que el agua fluyera a través de colinas o montañas, era necesario excavar túneles. Los obreros, llamados fossari, excavaban estos túneles a mano, utilizando picos y martillos, y el trabajo podía durar años. Empezaban desde ambos extremos del túnel, confiando en sus cálculos para encontrarse en el centro. Sorprendentemente, gracias a su precisión y a una tecnología avanzada para su época, la mayoría de las veces lograban que ambos equipos se encontraran sin desviaciones. Para ventilación y para facilitar la extracción de materiales, se hacían pozos verticales a lo largo de los túneles, llamados putei. Estos pozos ayudaban también a mantener una ventilación en los espacios cerrados, donde el polvo y el calor podían volverse asfixiantes. Una vez superadas las montañas y colinas, el agua debía continuar su trayecto en canales de piedra o ladrillo. Estos canales, también conocidos como specus, eran hechos de piedras cuidadosamente colocadas y selladas con una mezcla de cal y puzolana, una ceniza volcánica que impermeabilizaba las paredes y evitaba que el agua se filtrara al suelo. Esta mezcla, similar al cemento moderno, era clave para el éxito de los acueductos. Los canales estaban cubiertos para evitar que hojas, animales u otros contaminantes ensuciaran el agua. Además, los acueductos eran elevados sobre arcos en algunas secciones, lo que permitió llevar el agua sobre valles y áreas bajas, manteniendo la inclinación constante. Estos arcos, de impresionante altura y resistencia, eran construidos con bloques de piedra unidos sin mortero, empleando la técnica de bóveda de arco romano que distribuía el peso de manera eficiente. Los arcos eran la parte más icónica de los acueductos romanos y se construían con una precisión increíble. Los albañiles y obreros levantaban los arcos utilizando un andamiaje de madera llamado centering. Los arcos se construían primero en los extremos y luego el espacio entre ellos se completaba con piedras perfectamente talladas que se iban encajando hasta llegar a la piedra clave en el centro que daba soporte al arco entero. Cada arco debía soportar una carga considerable, especialmente cuando el acueducto estaba lleno de agua. Los ingenieros romanos usaban cálculos precisos para asegurarse de que el peso del agua se distribuyera uniformemente. Los pilares y arcos no solo daban estabilidad, sino que permitían mantener el flujo constante sobre terrenos irregulares y valles.
Los ingenieros también construían sistemas de desagüe y puertas de control a lo largo del acueducto. Esto era esencial en caso de fuertes lluvias, ya que el agua en exceso debía desviarse para evitar el colapso de los canales. Estas salidas o desagües también permitían limpiar el sistema de impurezas acumuladas. Para ello, los obreros podían abrir compuertas en puntos específicos y dejar que el agua limpiara los conductos de manera natural. Además, había cisternas de almacenamiento a lo largo del acueducto para regular el flujo y almacenar agua en caso de sequía. Estas cisternas, construidas a menudo en piedra, también actuaban como reservorios para redistribuir el agua hacia distintos sectores de la ciudad. Al llegar a su destino, el agua era recogida en grandes cisternas que servían como depósitos centrales. Desde allí, el agua se distribuía a las fuentes públicas, baños y a las casas de los ciudadanos más acaudalados. La distribución se realizaba a través de un sistema de tuberías de plomo y bronce que llevaban el agua hasta los distintos barrios y edificios. Las fuentes públicas eran el punto de acceso para la mayoría de los ciudadanos y funcionaban también como un espacio social. El agua en las fuentes fluía continuamente, sin necesidad de bombas, gracias a la presión generada por la altura del acueducto. La construcción del acueducto era solo el comienzo. Su mantenimiento era una tarea continua y esencial. Los romanos empleaban un equipo de trabajadores conocidos como aquarii, cuya tarea era inspeccionar el acueducto regularmente, limpiarlo de sedimentos y reparar cualquier daño. Estos trabajadores recorrían cada tramo del sistema, desde las montañas hasta la ciudad, asegurándose de que el agua continuara fluyendo sin interrupciones. Cada año, los acueductos se revisaban a fondo. Los aquarii sellaban fisuras, eliminaban depósitos de cal y, en caso de necesidad, reconstruían secciones completas. Para los romanos, estos acueductos eran una fuente de orgullo, un símbolo de su capacidad de transformar el entorno y mejorar la vida de sus ciudades. En resumen, los acueductos romanos eran maravillas de ingeniería, construidos con precisión y mantenidos con dedicación. Estos sistemas permitieron que el agua llegara desde fuentes distantes hasta las ciudades romanas, haciendo posible la vida urbana a gran escala. Los arcos majestuosos que aún sobreviven en lugares como el Acueducto de Segovia en España o el Pont du Gard en Francia son testigos de la habilidad y visión de los ingenieros romanos, cuyo legado perdura hasta hoy. El emperador romano que fue capturado y humillado. La caída más oscura de Roma y el destino más vergonzoso de un emperador. En la vasta historia del Imperio Romano se cuentan gestas de gloria, conquistas épicas y emperadores que parecían dioses sobre la tierra. Pero hay un capítulo que Roma preferiría enterrar para siempre. Un relato que desborda vergüenza, derrota y humillación. Este no es un relato de victoria. Es la historia del único emperador romano que fue capturado vivo por sus enemigos y obligado a sufrir una humillación tan grande que aún resuena como una herida abierta en la memoria del imperio. Su nombre era Valeriano, y su final fue más trágico que cualquier leyenda. Un imperio en crisis. Valeriano gobernó Roma en el siglo III, una época oscura conocida como la crisis del siglo III, cuando el imperio estaba asediado por enemigos externos, rebeliones internas y una economía en ruinas. El mayor peligro venía del este, el imperio sasánida, un poderoso reino persa gobernado por un hombre tan temido como despiadado, Shapur I. El enfrentamiento entre Roma y Persia era inevitable, y Valeriano, al mando de un envejecido ejército, decidió enfrentarlo. Fue su error más fatal. La trampa mortal. En el año 260 d.C., cerca de la ciudad de Edesa, en la actual Turquía, Valeriano se enfrentó a las tropas persas. Las fuentes cuentan que una peste debilitó a su ejército. Otros dicen que fue traicionado. Lo cierto es que Shapur I le tendió una trampa. Envió mensajeros
asegurando que quería negociar la paz, y Valeriano, confiado, acudió a la cita. Jamás regresó. La humillación del emperador. Lo que sucedió después se convirtió en leyenda oscura. Shapur y capturó al emperador de Roma vivo. Para el pueblo persa, esto fue un trofeo sin precedentes. Un emperador romano, no muerto en batalla, sino prisionero, humillado, reducido a un simple sirviente. Los relatos más terribles afirman que Valeriano fue obligado a arrodillarse ante Shapur, usado literalmente como escabel. Se dice que el rey persa apoyaba sus pies sobre la espalda del emperador cada vez que montaba a caballo. Un símbolo brutal del poder persa sobre la humillación romana. ¿Un final peor que la muerte? Las versiones sobre la muerte de Valeriano son tan horribles como inciertas. Algunos cronistas aseguran que, tras años de humillación, Shapur Pirmei lo ejecutó de la forma más despiadada. Lo habría desollado vivo y exhibido su piel, rellena de paja, como advertencia a Roma. Otros creen que murió en cautiverio, consumido por el tiempo, la vergüenza y el olvido. Su cuerpo nunca fue devuelto. Su honor jamás restaurado. El eco de una derrota eterna. La historia de Valeriano no solo marcó un antes y un después en las relaciones entre Roma y Persia, también quedó como la mayor humillación sufrida por un emperador romano. Un recordatorio aterrador de que ni siquiera los hombres más poderosos están a salvo del destino. Que el orgullo de un imperio puede ser aplastado en un solo día. Y que, a veces, la historia no perdona, solo observa en silencio, esperando que otro caiga. En el corazón de un imperio que dominaba el mundo, hubo un emperador que quiso ser diosa. Su nombre era Heliogábalo, o al menos ese fue el que la historia le dio. Él prefería que lo llamaran la emperatriz. Tenía solo 14 años cuando se convirtió en el hombre más poderoso de Roma, y también en el más temido, odiado y ridiculizado. ¿Cómo pudo pasar? Heliogábalo nació en Siria como Varius Avitus Bassianus. Era sumo sacerdote del dios solar local El Gabal, una deidad poco conocida en Roma, pero muy importante en el oriente del imperio. Tras el asesinato del emperador Caracalla y la caída del usurpador Macrino, su abuela, Julia Maesa, ideó un golpe maestro. Aseguró que su nieto era hijo secreto de Caracalla y usó esa mentira para reunir apoyo militar. Con sobornos, promesas y ambición, colocó a su joven nieto en el trono imperial. Pero lo que Julia no esperaba era que su títere escaparía de sus manos muy pronto. En lugar de seguir la religión oficial romana, Heliogábalo impuso su propio culto. Trasladó a Roma la piedra negra sagrada de El Gabal, posiblemente un meteorito, y construyó un templo llamado el Agabalium, convirtiéndolo en el nuevo centro espiritual del imperio. Comenzó a vestirse como mujer. Llevaba maquillaje, pelucas, túnicas bordadas, exigía que lo llamaran emperatriz y se decía sumo sacerdotisa del dios solar. Pero esto no era solo estética. Según algunos textos antiguos, pidió a los médicos que lo castraran para convertirse en mujer del todo. Si es cierto, se trataría de la primera figura histórica transgénero conocida, y era emperador de Roma. Heliogábalo no gobernaba, celebraba, día tras día. Los banquetes imperiales se convirtieron en espectáculos decadentes. Servía comida falsa solo para burlarse de los invitados. En otros, soltaba panteras o serpientes en medio del salón, solo para ver cómo huían. Se casó varias veces con mujeres y con hombres, entre ellos su esclavo Auriga Hierocles, al que llamó públicamente su esposo. En la intimidad, Heliogábalo se ofrecía como mujer sumisa,
se dejaba azotar y decía ser la novia del pueblo. Premiaba a sus amantes con cargos políticos según su rendimiento sexual. A veces juzgaba por el tamaño del miembro. En las termas, se paseaba desnudo o disfrazado de prostituta. Ordenaba a sus sirvientes que trajeran hombres de toda clase para su placer. Y lo más chocante, violó tabúes religiosos casándose con una virgen vestal, una sacerdotisa sagrada cuya castidad era ley. Aquello era una blasfemia tan grande que se castigaba con la muerte, pero él era el emperador o la emperatriz. Mientras él se dedicaba al placer, Roma se hundía, la moneda perdía valor, el ejército estaba desmoralizado, el Senado era humillado en público, los soldados lo despreciaban, el pueblo murmuraba, y su propia abuela entendió que el reinado de su nieto había cruzado la línea. Julia Maesa ideó una solución. Puso en el poder a su otro nieto, Alejandro Severo, más joven, pero mucho más sensato. En el año 222, los pretorianos entraron al palacio, mataron a Heliogábalo, a su madre, y arrojaron sus cuerpos al Tíber. No hubo resistencia. Roma impuso una damnatio memoriae, una pena infame, borrar su nombre de los registros, destruir sus estatuas, tachar su rostro de las monedas. Todo lo que sabemos de él proviene de historiadores hostiles, que lo odiaban por su religión, su género, su sexualidad y su desprecio por las normas. ¿Y si parte de lo que sabemos es una exageración? ¿Y si fue el primer líder queer de la historia antigua, víctima de una Roma que no toleraba la diferencia? ¿Fue un loco decadente o una figura adelantada a su tiempo? Heliogábalo fue olvidado por la historia, pero quizá lo que hizo fue vivir su verdad en el lugar menos preparado para aceptarla. Sus ruinas están enterradas, su nombre casi borrado, pero su historia sigue viva, y tú acabas de escucharla. Imagina una Roma que aún destella con los mármoles de sus templos y con sus foros rebosantes de vida, pero donde, en las sombras, algo se está desmoronando. Es el siglo V, y Roma sigue siendo una ciudad monumental. Sin embargo, bajo la superficie de sus imponentes columnas y estatuas de dioses, hay grietas que no se ven, y el imperio, que una vez fue tan sólido como sus muros, se tambalea. En el Palacio Imperial, los emperadores de Roma están más rodeados de enemigos que de consejeros leales. Muchos de ellos no duran ni un año en el trono. Tras las columnas de mármol, en los pasillos oscuros, los generales susurran y los senadores conspiran, pues el poder ahora es una sombra que se mueve de mano en mano, como una espada maldita. Emperadores como Valentiniano III o incluso el joven Rómulo Augustulo no pueden confiar en nadie, ni siquiera en sus propios guardias. Son solo títeres en un juego mortal, mientras en las fronteras del imperio se escuchan rumores de invasores, de jefes bárbaros y de fuerzas desconocidas. En las fronteras, el eco de pasos extraños retumba. Los visigodos, liderados por el astuto Alarico, esperan en las sombras. Son guerreros que alguna vez pidieron ayuda y asilo a Roma, pero que ahora parecen lobos acechando al que un día fue su benefactor. Alarico, en una marcha tensa y oscura, se acerca más y más a Roma, conociendo cada debilidad del imperio, sabiendo que los generales están demasiado ocupados luchando entre ellos como para detenerlo. En el 410 d.C., la noche en que Alarico y sus visigodos cruzaron los muros de Roma, se siente un silencio mortal, roto solo por el crujir de las puertas cuando se abren para dejar entrar a aquellos a quienes nadie esperaba ver en el corazón del imperio. Mientras tanto, en los mercados y foros, las monedas ya no tienen el brillo de antes, están desgastadas, son cada vez más livianas, casi huecas, reflejo de una economía que ha caído en picada. Las familias ricas envían sus tesoros a escondites seguros en Oriente, abandonando a su suerte a las villas y aldeas de Occidente, que ya no pueden pagar por la protección de las legiones romanas. Las tierras y propiedades caen en manos de invasores bárbaros, que las reclaman sin oposición. Roma misma,
símbolo de poder y riqueza, empieza a ser vista más como un trofeo de caza que como una ciudad invencible. En los templos, las llamas de las antorchas de Júpiter y Marte arden cada vez más bajas. Un nuevo culto, el cristianismo, que al principio fue perseguido, ahora cobra fuerza. Los romanos tradicionales miran con desconfianza a este nuevo grupo que rechaza a los dioses de Roma, y algunos susurran en las sombras que los problemas del imperio son un castigo por haber abandonado a los viejos dioses. Pero el cristianismo avanza, y los templos de mármol se convierten en iglesias. La ciudad de Roma, hogar de los dioses, está cambiando, y muchos empiezan a preguntarse si el alma de la ciudad sigue siendo la misma. Finalmente, en el año 476 d.C., la noticia recorre Roma como una ráfaga helada: el último emperador, Rómulo Augustulo, ha sido depuesto. Un bárbaro llamado Odoacro ha tomado su lugar, no con gloria, sino con una brutal eficacia. No hubo batallas épicas, ni héroes para cantar, solo el silencioso, triste final de un niño emperador sin poder. Roma, la ciudad eterna, ya no es la cabeza de un imperio, ahora es una sombra de lo que fue, un lugar de leyendas y ruinas.